Juan Carlos Monedero para Telesur. Irán, otro paso más hacia el abismo. ¿Y luego qué?, se pregunta Rafael Fraguas, uno de los periodistas que mejor conoce Oriente Medio y que como politólogo, además de periodista, no se deja cegar ni por las luces de los focos de las televisiones ni por la estela de los misiles. En un país como Irán continúa con 90 millones de habitantes, un potencial petrolero inagotable, un enclave geoestratégico único, con control absoluto sobre el estrecho de Hormuz y la posibilidad, hoy muy probable, de cortar el flujo de petróleo hacia Occidente, que no hacia China, amén de un ejército regular considerable, Artés, y otro irregular, Pasdarán, con casi 2 millones de hombres en armas. ¿Calculan bien los estrategos de Tel Aviv el alcance de lo que quieren hacer? La desmedida ambición de Netanyahu, la influencia en la Casa Blanca del también judío Kushner, que es el yerno de Trump, el encargado de hacer un resort en Palestina. La decidida voluntad de cortar el suministro de petróleo a China, donde también Venezuela se ha convertido en un instrumento geopolítico a la fuerza. El miedo de parte de las élites norteamericanas al avance tecnológico y militar chino y, sin duda, la excentricidad de Donald Trump están llevando al mundo a un callejón sin salida. Porque Israel, con 9 millones de habitantes, no tiene la capacidad de controlar Oriente Medio y su voluntad de desestabilizar a Irán se sabe cómo ha empezado, pero no se sabe cómo puede terminar. Porque es imposible que el sionismo construya hegemonía en la zona sin el apoyo militar de Estados Unidos, y entonces no es hegemonía. Ese apoyo está removiendo además a las bases del Make America Great Again, que votaron a Trump convencidos de que no iba a meter al país en más guerras. Algo que está cumpliendo, parecido a como está cumpliendo con la prometida publicación íntegra de la lista Epstein. Para explicar el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, nada mejor que apoyarnos en esta nota que Rafael Fraguas ha publicado en El Obrero, una publicación digital española. ¿Por qué? Porque se fija en los intereses materiales norteamericanos. Es que es mentira que a Trump le interesen los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Se ha demostrado recientemente cómo ha celebrado los asesinatos de René Good y Alex Preti por parte del ICE, del ICE, o su estrecha relación con Bin Salman en Arabia Saudí, o buena parte de los sátrapas que le acompañan en la Board of Peace, en la mesa de paz, que quiere sustituir a Naciones Unidas tras la masacre de Gaza. El bombardeo de Teherán y de otras ciudades iraníes, con otra vez el asesinato dolorosísimo de niñas en el bombardeo, en este caso una escuela que ha dejado de momento 148 muertos, empezó con el arranque de la Guerra Fría entre el año 46 y 47. En ese momento el presidente Truman amenazó a Stalin con el uso de la bomba atómica en Moscú si no desmantelaba 2 repúblicas socialistas instaladas en el norte de Irán, en el Kurdistán y en Azerbaiyán, en la parte iraní. ¿Por qué? Pues porque hacían frontera con la Unión Soviética y estaban dentro de su zona de influencia. La retirada de Gran Bretaña de la zona y la expansión soviética asustó al sustituto británico, que no quería perder el control del petróleo. ¡Ay, el petróleo! Aquí empezó el verdadero problema, porque los norteamericanos se implicaron con el general Norman Schwarzkopf, un tipo importante, y por supuesto con la CIA, en agosto del año 53 en el golpe de Estado que derrocó al presidente persa Mohammad Mossadegh, que era un nacionalista y que cometió el mismo error que Lázaro Cárdenas en México 15 años antes: nacionalizar el petróleo que estaba en manos, en este caso británicas. Colocaron en el poder a Mohammad Reza Pahlavi, hijo de Reza Khan, que era un simple capitán de cosacos que se había hecho coronar Shah de Persia en los años 20 del siglo XX. Con el Shah de Persia en el poder, el petróleo pasó a ser de los norteamericanos. Recuerda Fraguas que Reza Khan, el abuelo del que quieren colocar al frente de Irán, se enfrentó a los británicos en la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué curioso! Es decir, que se alió con Hitler y con Mussolini y con Hirohito frente a Londres. En 1941 fue derrocado y el país fue ocupado por británicos y soviéticos, pero parecido a lo que pasó en España, los británicos y los norteamericanos prefirieron a un fascista que a alguien que usara el petróleo para su propio pueblo, y decidieron entonces que el capitán de cosacos abdicara en su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, al que apoyaron como Shah de los persas. Mossadegh era un nacionalista y por tanto no veía
con buenos ojos el imperialismo británico y norteamericano, y en eso coincidía con el entonces muy importante Partido Comunista de Irán, el Tudeh. ¿Qué ocurrió? Pues lo mismo que en Indonesia y en tantos otros sitios, una feroz represión, organizada por supuesto por los Estados Unidos, que masacró a los comunistas. Una represión que no cesó nunca bajo el gobierno del glamuroso Shah de Persia, y que hizo tan temible a la policía política del régimen, a la Shabak. Para Estados Unidos, que Irán estuviera bajo su bota militar le permitía incluso jactarse de tener una marioneta al costado de la URSS. En la frontera con Irán, Estados Unidos instaló la base militar Kulabón, con, dice Fraguas, variada cohetería, cuyos mandos se jactaban de permitirles colocar a voluntad un misil en el mismísimo servicio de caballeros del Kremlin, muy propio de la Guerra Fría. Cosas de aquella época que hoy forman parte, por supuesto, de la memoria enfadada de Vladimir Putin. El lujo de la monarquía del Shah de Persia era la pobreza de su país. Decenas de miles de campesinos tuvieron que emigrar a las ciudades en condiciones infrahumanas, mientras que la monarquía persa llenaba las páginas de las revistas del corazón del mundo occidental. ¿Cuántas veces los Borbones no se relacionaron con ellos? Y es aquí entonces donde aparece el Ayatolá Jomeini, quien desde las escuelas coránicas de Qom rompió el apoliticismo religioso y entendió que debían involucrarse en la suerte de su país. En esta toma de postura es verdad que ayudó lo que el Shah llamó Revolución Blanca, una serie de transformaciones donde había una reforma agraria que expropiaba al clero de buena parte de las tierras que poseían a lo largo del país. Es verdad que había otras reformas, con elementos de modernización, que vistos desde hoy suenan positivos, por ejemplo, por supuesto con los derechos de las mujeres, pero venía todo envuelto en un paquete impuesto y obligatorio que fueron leídos como una injerencia occidental. A partir del 63, el Ayatolá Jomeini fue detenido, maltratado, insultado, vejado, encarcelado, desterrado y finalmente, en 1964, exiliado. Una suerte de teología de liberación islámica se puso en marcha y aquellos con más conciencia política se acercaron a la oposición, en donde tenía la mayor potencia y respeto el Tudeh de los comunistas, pero también estaban los nacionalistas y los socialdemócratas. Recuerda Fraguas que también estaban organizaciones marxistas como los fedayines del pueblo y otras más eclécticas como los mujahidines Khalq. Cuando el frente opositor quiso derrocar al régimen del Shah, que estaba atravesado por la corrupción, pues la policía política del Shabak hizo una masacre contra el clero y también contra las fuerzas laicas, lo que a su vez generó una enorme movilización popular que terminó haciendo caer al régimen del Shah en 1978, siendo sustituido por la revolución islámica dirigida por Jomeini, que regresó triunfante ese mismo año de su exilio en París, sabiendo cómo se comportaban los norteamericanos. La revolución iraní pues desconfiaba de Estados Unidos y desmanteló las bases militares en la frontera soviética, lo que alarmó al gobierno de Jimmy Carter. Decidieron abandonar al Shah Reza Pahlavi y azuzar el islamismo anticomunista de algunos de los grupos chiíes. Siempre lo han hecho los Estados Unidos. La invasión soviética de Afganistán les cargó de razones a los islamistas al considerar que los talibanes afganos eran hermanos de fe. Rotundo, Fraguas afirma, la financiación de los talibanes por Washington a través de Arabia Saudí y Pakistán, con el contable Osama Bin Laden repartiendo dólares entre los mujahidines islamistas afganos tras la expulsión soviética en 1989, se daría la vuelta contra Estados Unidos y en 2001 Bin Laden, ya enfrentado a Washington, se refugiaría en Afganistán y teledirigiría, al parecer, el ataque contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de aquel año. Luego vendría en Irán la toma de los rehenes norteamericanos en la embajada de Estados Unidos en Teherán, eso fue en noviembre del 79, que se alargó durante más de 400 días, 444 días. Irán, ya con Reagan, con quien retomaron las relaciones, se implicaría tristemente en el llamado Irán-Contra, donde se conseguían fondos para la contra nicaragüense contra los sandinistas. Ahí los iraníes se equivocaron en ese pacto con Estados Unidos, pues como era de esperar, Washington apoyó simultáneamente todo aquello que les debilitara, como hizo después en la guerra entre Irán e Irak, donde apoyó a los dos países. En la misma dirección está la represión desatada por Jomeini contra los comunistas del entonces ya clandestino partido Tudeh. ¿Por qué? Pues fruto de intoxicaciones infundadas por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos que engañaron al ayatolá sobre un intento de golpe soviético en Irán.
La guerra desatada ahora por Estados Unidos e Israel contra Irán puede tener derroteros insospechados. En Irán seguramente se fraguó la Secretaría General del PQS de Mikhail Gorbachev. ¿Por qué? Porque estaban implicados en esa zona los que estaban mejor colocados para ser candidatos y como les salió mal, perdieron su oportunidad. La fatua contra Salman Rushdie dictada por Khomeini por su libro Versos satánicos habría sido igualmente algo inducido por los estadounidenses para generar una relación irreconciliable entre Gran Bretaña e Irán. Y eso que son socios. Washington, continúa el periodista madrileño, intrigando al oído de Khomeini, alertó al ayatolá sobre los peligros del libro del indobritánico con el supuesto propósito de crear un avatar de enemistad que alejara duramente a Londres de Teherán, como así sucedió. Igualmente, curiosamente, el primer reactor nuclear iraní fue instalado en Bushehr, al sur del país, junto al Pérsico, por una compañía alemana, por Siemens, durante el mandato del Shah Pahlavi, y ahí no se desató ninguna alarma al respecto de una eventual escalada iraní hacia la adquisición de la bomba. El estrecho de Hormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo. El 20% del petróleo pasa por esa zona, afectando su cierre a las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y, claro, Irán. El conflicto en este país hace a Venezuela también más estratégica. En este momento, ¿cuántas ventanas abiertas? Y los problemas de Trump no son menores, sino que se le multiplican. La capacidad letal de los Estados Unidos está sobradamente probada, pero hay muchas probabilidades de que ese ejercicio de fuerza pueda ser igualmente su espada de Damocles, que dicte su fin como potencia hegemónica. Demasiados frentes, demasiados sitios y mucha inestabilidad dentro de su propia casa.